Hello everyone, John Loughlin here. I'm the director of Hola a todos, John Loughlin al habla. Soy el director del Foro por la Democracia Internacional. Bienvenidos al foro de esta semana, un foro inusualmente temprano por la mañana, o debería decir a última hora de la tarde para nuestros invitados en Japón. Me acompaña mi copresentador Peter Lavelle desde Moscú, Jeremy Nell desde Ciudad del Cabo, y nuestros dos invitados Pascal Lothar en Japón y Mark Sloboda también en Moscú. Pascal, escribiste un artículo muy interesante el otro día, hace una semana más o menos, sobre la Junta de la Paz, la extraordinaria estructura ad hoc de Trump que improvisó en Davos, justo cuando todos estaban tambaleándose por sus diversas amenazas sobre Groenlandia. Antes de entrar en la Junta de la Paz, y dado que hemos decidido titular este programa, La política exterior de Trump, quizá podría empezar con una pregunta muy básica. Perhaps I could start with a very basic question. Does he have a foreign policy? Does Trump ¿Tiene él una política exterior? ¿Tiene Trump una política exterior? Si pregúntales la política exterior de Gran Bretaña. Es relativamente fácil responder a esa pregunta, mantenerse alineada con Estados Unidos. Si preguntas cuál es la política exterior de Francia, es fortalecer la Unión Europea y moldearla a imagen de Francia, y así sucesivamente. Pero ¿tiene Trump una o se trata simplemente de despliegues interminables de la doctrina del shock, como me gusta llamarla? En otras palabras, hacer declaraciones y amenazas completamente escandalosas, subir la apuesta, a menudo también con poder militar, gritar y vociferar, volcar todas manzanas del cesto, dejar a todo el mundo aturdido y luego entrar para recoger las ruinas. ¿Cuál es tu opinión, Pascal? What's your view, Pascal? Quiero decir, lo que acabas de describir, creo que es su táctica, su manera de implementar lo que considero una política, o al menos en su mente, una estrategia que se está formando en torno a las esferas de influencia. Punto. Creo que este hombre cree que el hemisferio occidental es nuestro y que negociamos el resto de la manera que resulte más beneficiosa. Y si rompemos algo en el proceso, pues que así sea. Así que proyectó mucho poder al, ya sabes, básicamente secuestrar al presidente de Venezuela, ¿verdad? Un secuestro. Quiero decir, entrar y secuestrar a un presidente es por un lado completamente improductivo si realmente quieres cambiar las cosas sobre el terreno. Por otro lado, es una demostración de fuerza extrema. Quiero decir, el mensaje, especialmente en América Latina, está, creo, bien entendido. Se puede ver por lo enfadada que está la gente que se ha entendido. Y realmente creo que esta táctica de intimidación es una táctica de intimidación, ¿verdad? Así es como él actúa. Pero cuando hablamos de estrategia, ha dejado claro varias veces que el hemisferio occidental es nuestro. Doctrina Monroe 2.0. Este es nuestro patio, nuestro jardín. Echaremos a los demás y os intimidaremos todo lo que podamos. Y en otros lugares, proyectaremos toda la fuerza que podamos, aunque con Irán está demostrando ahora mismo lo limitada que se ha vuelto esa capacidad. Y con Ucrania también, al mismo tiempo, como hace cualquier matón, nunca jamás cederá nada a menos que se lo quiten, ¿verdad? Así que incluso con Ucrania, la idea no es tengamos paz mañana. La idea es hagámoselo lo más costoso posible a Rusia. No porque tenga algún derecho sobre ese hemisferio, sino porque, si no quieren cooperar, ¿por qué no ponérselo difícil, verdad? Constantemente piensa en cómo crear la máxima ventaja o cómo utilizar la influencia que tiene sobre los demás. Así que yo diría, ¿te crees eso de que hay una ruptura en la relación transatlántica? ¿O piensas, como algunos, que todo esto es un juego de humo y espejos diseñado para que Europa pague más por lo que son, en esencia, políticas estadounidenses? Creo que son ambas cosas. Quiero decir, por un lado, sí que hay un cambio en la forma en que funciona la alianza transatlántica, ¿verdad? Se nota un cambio claro en el tono. Por otro lado, esto lleva a lo que Brian Berletic y otros llaman una división del trabajo para aplicar la estrategia. Pero ya no se hace bajo el disfraz humanitario de todos para uno y uno para todos. Es más bien algo así como, no, nosotros somos los jefes,
te decimos lo que tienes que hacer. Y perro, corre, sabes que tú eres el perro. Yeah, sure, but it can't be both, Pascal. Sí, claro, pero no puede ser ambas cosas, Pascal. No puede ser a la vez una división del trabajo y una relación de perro y amo, por un lado. No puede ser eso, y al mismo tiempo, una ruptura de la alianza transatlántica. Por la época de Davos, poco antes de que retirara su amenaza de invasión, la gente decía que la OTAN estaba muerta. People said NATO is dead. Sí, y la OTAN, quiero decir, la OTAN ha estado con muerte cerebral desde hace bastante tiempo. Pero la alianza transatlántica, tal como los europeos pensaban que funcionaba, y la manera en que creían que la OTAN debía funcionar, creo que eso está muerto. La OTAN, como instrumento de poder de Estados Unidos para dirigir a sus satélites, sigue muy presente, muy parecido a cómo el Pacto de Varsovia fue una buena herramienta para que la Unión Soviética gestionara sus alianzas o su entorno. Durante mucho tiempo, Estados Unidos fingió que esto era un club de iguales, lo cual ahora está absolutamente claro que no es. Si el jefe dice que quiere un trozo del pastel de uno de los demás, entonces, bueno, el otro al menos va a sudar sangre, ¿no? Así que la vieja idea que los europeos tenían de lo que era la OTAN, esa está muerta. Pero la OTAN, como herramienta de poder, creo que sigue muy viva. Mark, what's your view? Mark, ¿cuál es tu opinión? Quiero decir, cuando la administración Trump asumió el poder, Marco Rubio dio una entrevista recientemente diciendo que ahora era un mundo multilateral y multipolar y que Estados Unidos estaba preparado para hablar con las otras grandes potencias como iguales y todo eso. Ya no se oye mucho de eso, ¿verdad, Mark? Don't really hear much of that anymore, do we, Mark? No, not at all. I don't think Trump as an No, individual en absoluto. has a strategy. No creo que Trump, como individuo, tenga una estrategia, una gran visión estratégica. Tiene algunas formulaciones vagas de una política exterior de gran potencia, algo parecido a lo que podría haber llevado a cabo William McKinley en el siglo XIX, que parece ser el único libro que ha leído en su vida. Y tiene su propio estilo personal de negociación, por así decirlo, que es el de un capo de la mafia, con muchas amenazas. Lo tuyo es mío. Ha reformulado la política exterior estadounidense a un nivel individual y táctico como un sistema de protección global. Ahora bien, tiene detrás a personas con visión estratégica, ¿verdad? Elbridge Colby, como viceministro de guerra, o supongo que ahora secretario de guerra para la política. The Secretary of War for Policy. He is the one who has crafted Trump's Él es quien elaboró la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional de Trump. Y ya sabes, está intentando aplicar esas ideas como política. Pero ambos documentos muestran claramente que Estados Unidos desea retirarse de Oriente Medio, dejando esencialmente todo en manos de Irán y de algunos estados árabes vagamente definidos que creen que están alineados con los acuerdos de Abraham para gestionar la situación. Pero todo este enorme despliegue, un despliegue de cambio de régimen, que la administración Trump ha llevado a cabo en el Golfo Pérsico, demuestra que, ya sabes, se puede redactar una política exterior para Trump, una visión estratégica, pero eso no significa que vaya a seguirla. Y en cuanto a los europeos, con todo respeto, tengo que discrepar contigo, John. I respectfully have to disagree with you, John. I think absolutely on a personal level. Creo que, absolutamente, a nivel personal, existe una gran y seria brecha entre la élite política europea gobernante y Donald Trump. Eso no significa necesariamente que haya una enorme fractura transatlántica entre Estados Unidos y Europa, porque Trump es un paréntesis. Se irá en 3 años. Y a menos que J.D. Vance continúe con él y con muchas de las mismas políticas, volveremos a un neoconservador como Marco Rubio o a un demócrata que retomará la forma y la retórica esperadas de la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos, que es lo que los europeos realmente quieren. Así que han adoptado una política de tratar con él y de evitar esa brecha mediante una absoluta adulación. Sycophancy, right? Like rolling over, Yeah. showing your belly and crying daddy.
Exacto. Como darse la vuelta, mostrar la barriga y llorar papá. Y ya sabes, han sido sorprendentemente buenos en eso, a pesar de todas las provocaciones que Trump ha lanzado, incluida una amenaza de anexionar Groenlandia. Y aún así, siguen fieles a la línea del partido en ese asunto. Sí, la dignidad europea como civilización está siendo literalmente arrastrada por el barro y pisoteada. Pero a ellos les parece bien mientras eso mantenga a la OTAN en existencia. Y mientras sea así, no hay ninguna amenaza para la OTAN como organización hasta que hay un cambio de régimen profundo en Estados Unidos o en Europa. Eso no va a desaparecer. Trump, su administración, son solo algo superficial. Bueno, quiero decir, para ambos invitados, estamos sobreintelectualizando esto. A él le interesan las victorias. Quiero decir, no creo que siquiera comprendiera nuestra conversación. Creo que la historia de Groenlandia aún no ha terminado. Creo que todavía queda por ver cómo se desarrolla. Por razones estratégicas, no. Por los minerales, no. Por el legado. Eso es lo que le impulsa. Pascal, recuerdo una de las primeras veces que hablamos. Te pregunté sobre los estudios de neutralidad y te dije, Pascal, ¿la psicología desempeña algún papel en esto? Y dijiste que no. Y yo dije, bueno, quizá debería. Porque creo que hay un elemento de, mira, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí, cosas de muy alto nivel. Pero así no es como piensa Trump. Y creo que, ya sabes, tenemos esto que yo llamo el dilema del sentido común. Nosotros usamos el sentido común. Él no. Sí, vale, pero ¿qué pasa con Israel, Peter? Porque bueno, sí, siempre está ese tema. No podemos andarnos con rodeos. ¿Es simplemente un oportunista respecto a Israel? Pascal, adelante. Arriesga con esa, Pascal. Déjame decir solo una cosa. Sabes, estamos viendo algo muy interesante en este momento, también desde una perspectiva de ciencia política. Se trata de lo difícil que es separar a la persona del sistema que está en funcionamiento. Así, por un lado, tenemos a Donald Trump, pero se puede ver claramente que tiene sus propios problemas para dirigir ese barco, ¿verdad? Y que en realidad no lo está dirigiendo. Una de las razones por las que utiliza su propia red Truth Social, que construyó desde cero, o mandó construir desde cero, es para poder publicar ante 3 millones de personas lo que quiere que se diga sobre un caso, o cómo quiere presentar las cosas. Luego X y otros lo recogen, y de repente se convierte en un tema, una forma informal de hacer declaraciones de política sobre Estados Unidos. Pero se puede ver claramente que otros no están de acuerdo con eso. Los desacuerdos, incluso con Lindsey Graham, y el silencio de algunas de las personas que le rodean, como Tulsi Gabbard y demás, muestran cómo todo esto puede que no esté avanzando como él se imagina, y lo difícil que nos resulta entender. Quiero decir, ¿cómo demonios se están tomando las decisiones? ¿Quién escribió ese maldito documento estratégico? Y ahora han sacado un nuevo documento estratégico del Pentágono. Es como su documento estratégico de los documentos estratégicos, y así sucesivamente. Y de nuevo, Estados Unidos tiene siquiera una política exterior. Hay diferentes ramas que hacen cosas distintas, y Donald Trump es una de ellas, no una sin importancia, pero forma parte de todo un sistema. Incluso el asunto de Venezuela. Quiero decir, en algún momento debió de tener distintos planes delante de él, ¿no? Y ni siquiera podemos estar seguros de que fuera él quien lo eligió. Entonces, ¿quién toma las decisiones? A mí me resulta realmente confuso. Mark, ¿qué opinas? De acuerdo, entonces. Fair enough. Yeah. creo que Pascal ha dado en el clavo, ¿verdad? Está intentando llevar a cabo su propia política exterior, mientras que Estados Unidos, es decir, si quieres llamarlo el blob, como hizo Ben Rhodes, el Estado profundo, la burocracia permanente, intenta controlarlo. Y ya sabes, escuchamos eso de figuras de su propia administración anterior, que hablaban abiertamente de cómo todo su juego consistía en manipularlo, y de lo exitoso y relativamente fácil que resultó. Ahora bien, no siempre es fácil. Now, it's not always easy. And when he is trying to
Y cuando intenta llevar a cabo su propia política exterior, con sus tweets o verdades en mayúsculas en las redes sociales, como señaló Pascal Lotaz, probablemente haya un gran revuelo cada vez que lo hace para gestionarlo, limitar los daños o, en algunos casos, cuando es posible, seguir adelante con ello. Recuerdo que Trump tuiteó aquello sobre un cambio de régimen en Irán. Recuerdo que gritaba sobre aranceles del 100% a cualquier país que comerciara con Irán. Y quiero decir, ¿alguien ha oído algo más sobre alguno de esos temas? No, porque parte de eso simplemente se desvanece en el aire como resultado del control de daños de su administración y del resto del gobierno del Estado profundo. Y no se trata solo de las redes sociales. Él lleva a cabo su política exterior a través de Steve Witkoff, ¿verdad? Y de su yerno, Jared Kushner, no del Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque no confía en el Departamento de Estado. No le gusta el Departamento de Estado. Entiende que forma parte del bloque, la élite de la política exterior, con toda su ortodoxia e indoctrinación geopolítica e ideológica. Ahora bien, ya sabes, Witkoff y Kushner no tienen esa indoctrinación. Incluso Dan Driscoll, hasta cierto punto, probablemente tampoco. Por otro lado, son unos completos aficionados incompetentes que no tienen ni idea de lo que están haciendo en materia de diplomacia. Y también son partidarios de Israel, ante todo. Sí, y los que anteponen a Israel. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que Trump ha tenido en ocasiones desacuerdos personales con Netanyahu, pero también creo que Trump está, en gran medida, políticamente en deuda con ciertos donantes. No voy a dar nombres, Adelson o algo por el estilo, pero está obligado a seguir una política de prioridad hacia Israel. Lo hizo completamente durante su primera administración y ahora durante su segunda, hasta el punto de que su propio equipo elabora una estrategia de retirada de Estados Unidos de Oriente Medio, mientras él da, por así decirlo, pasos vacilantes hacia un cambio de régimen en Irán. Pascal y Mark, quiero decir. Ya sabes, Pascal, dijiste que Trump tiene una política exterior centrada en el hemisferio. Eso sin duda forma parte de ello. Hay algunas extensiones, algunas excepciones. Tenemos a Israel ahí. ¿Cómo se desarrollará la situación con la OTAN? Creo que dependerá del resultado final en Ucrania. Pero ¿cuál es vuestra percepción sobre cómo están reaccionando Rusia y China ante la comprensión o la visión que Trump tiene del mundo? Porque ya sabes, todos sabemos que el derecho internacional siempre ha funcionado, bueno, para los poderosos, es decir, la política de las grandes potencias aquí. Pero los rusos y los chinos tienen que lidiar con un presidente muy impredecible, errático, y eso los hace muy a la defensiva. La falta de interés de Trump en el Tratado New START es un ejemplo de ello, y tiene importantes implicaciones para la política exterior de Rusia. Entonces, ¿cómo estáis viendo la reacción de Rusia y China ante Trump? Veo que ambos básicamente intentan no seguir el juego. Quiero decir, una cosa que Donald Trump hace muy bien es enfadar a todo el mundo, ¿verdad? Es un maestro en dominar no solo la narrativa, sino también la forma en que se abordan las cosas. Puede, con un solo tweet, conseguir que todos hablemos de un tema durante toda una semana, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y es simplemente brillante haciéndolo. También se puede ver cómo mantiene todas sus opciones abiertas, porque ha hecho que sus propias palabras carezcan de sentido. Basta con comparar, por ejemplo, todas las locuras que dice Trump, y luego no pasa nada. Y luego, lo que ocurrió en diciembre con Japón y China, cuando la primera ministra japonesa, en una audiencia o conversación parlamentaria, dijo que consideraría un ataque de China continental a Taiwán como una crisis existencial para Japón, y todas las implicaciones que eso conllevaba. Eso provocó una gran escalada diplomática entre ambos. Las palabras entre Japón y China importan. Lo que dice la primera ministra importa. Con Estados Unidos ya no.
Y él creó ese espacio en el que sus palabras no importan, lo que también significa que tiene más libertad de acción para hacer lo que quiera. Creo que China y Rusia lo entienden, lo que significa que si uno sigue el juego, solo fortalece al tipo. Así que los chinos dijeron, en lo referente a los aranceles, tenemos líneas rojas, punto. Hemos estado aquí durante 5.000 años. Durante 4.750 de esos, Estados Unidos no existía. Así que podemos esperar. Y Trump tuvo que ceder. Y Rusia también. Es decir, Trump intentó poner fin a la guerra de Ucrania mediante un alto el fuego. Los rusos dijeron, no vamos a renunciar a nuestra carta ganadora. Vamos a continuar. Simplemente no vamos a seguirles el juego. Y al final, incluso lo que probablemente fue un intento de asesinato, lo esperaron, diciendo no, vamos a seguir adelante. Porque ellos son, Estados Unidos también es estratégico, pero ellos son más, ya sabes, sistemáticos en su enfoque. Y el sistema que ambos manejan funciona, sea el tipo Biden o Trump. Eso ya lo han comprendido. Pascal, you said that it gives him more freedom. Pascal, dijiste que eso le da más libertad, su capacidad para hacer que sus palabras no signifiquen nada. Un poco como en Alicia en el País de las Maravillas. Puedo hacer que una palabra signifique lo que yo quiera que signifique. Depende de quién manda. Sin duda, eso también es muy peligroso. Aparte de darle más libertad, sin duda es muy peligroso para su credibilidad. Quiero decir, en julio del año pasado se nos dijo que el programa nuclear de Irán había sido eliminado de un solo golpe por bombarderos que volaron desde Alabama hasta Irán y de vuelta. Y luego, 6 meses después, se nos dice que hay que enviar cañoneras al Golfo Pérsico para obligar a los iraníes a negociar sobre este mismo asunto. Ahora bien, esas dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Y sin duda, igual que los atenienses decían que la ley no importa y que los fuertes harán lo que puedan, pero luego perdieron la guerra. Seguramente esto va a desmoronarse muy pronto como estrategia o como táctica. Ya sabes, vale, Trump es un paréntesis. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mark tiene toda la razón. El aparato volverá a imponer su poder si no lo ha hecho ya. Pero mientras tanto, la credibilidad del país está sin duda hecha trizas. Y por tanto, a pesar de todo el espectáculo espectacular, el episodio de Venezuela y demás, la impresionante demostración de fuerza, no es el efecto, en conjunto, exactamente el contrario. Lo que estás perdiendo es la confianza de los demás, ¿verdad? Pero ellos no buscan confianza. Solo quieren poder hacer las cosas como tú dijiste. Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Ven a todos los demás como débiles. Nosotros hacemos lo que podemos. Y la cuestión principal en Estados Unidos es cómo venderlo a nuestra propia población, ¿verdad? Si juegas con ambas cartas, siempre puedes decir, mira, te dije que tenían armas nucleares, siempre lo dije. O puedes decirles, te dije que las destruimos, que ya no existen. Mantienes ambas opciones abiertas, y no importa cuál sea cierta. Lo único que importa es cuál quieres vender en el futuro, como si hubiera sido la verdad. Bueno, es una demostración de que tienes el poder. Tienes poder. Quiero decir, muestra dominación. Lo que piensen los débiles, ¿a quién le importa? Vale, y Trump cambia de opinión, da bandazos. Bueno, es la persona más poderosa, nominalmente hablando, la persona más poderosa del mundo. John tiene razón. Yo definiré lo que es la realidad, independientemente de lo que piense nadie más. Mark, me encanta cuando haces eso. Adelante. Mark, I love when you do that. Go ahead. First of all, Antes que nada, esta discusión sobre lo ocurrido en Venezuela como una demostración del poderío militar dominante de Estados Unidos, tengo que discrepar con eso. Fue una demostración de lo eficaz que es la CIA a la hora de cooptar a la gente. Y eso, creo yo, es en última instancia lo que realmente sucedió.
Delcy Rodríguez, la ministra de Defensa, López y otros fueron claramente cooptados mediante alguna combinación de sobornos, chantajes y amenazas, y entregaron a Maduro. Sí, las fuerzas especiales de Estados Unidos tuvieron que volar a baja altura sobre un país enemigo, sobre la base militar más grande y fortificada de Venezuela, para recuperar a Maduro. Pero en esencia, fueron los propios venezolanos quienes lo entregaron. Tal vez su escolta de seguridad cubana luchó para defenderlo. Maybe his Cuban security detail fought to defend him, and the fact that he felt that he needed a Cuban security. Y el hecho de que él sintiera que necesitaba un equipo de seguridad cubano y no a su propia gente dice mucho por sí solo. Pero no sabemos si los estadounidenses lo mataron o si los venezolanos mataron a los cubanos. Cierto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aunque ella pueda estar diciendo algunas cosas conciliadoras para el pueblo venezolano, ha sido esencialmente servil. Quiero decir, Dan Ratcliffe, el director de la CIA, fue a Venezuela y ella se inclinó ante él y anunciaron que se harían cargo de la inteligencia venezolana, igual que hicieron en Ucrania en 2014, y que la reconstruirían a su propia imagen. Así que es una lección para temer a la CIA, pero no necesariamente al ejército estadounidense. En cuanto a lo que señaló Peter sobre la creación de la realidad, Trump, dentro de la esfera de influencia occidental, especialmente en Estados Unidos y en los medios de comunicación occidentales, está más allá de la credibilidad. Es meta, ¿verdad? Como supuestamente dijo Karl Rove una vez, ellos crean su propia realidad y actúan en consecuencia. Ahora, China, Rusia y otros países que todavía habitan el mundo real tienen que decidir cómo lidiar con eso. China, sin duda, lo está ignorando por completo, mientras que Rusia ha estado jugando el juego en buena medida. No del todo, pero a veces le ha seguido el juego. Quiero decir, el presidente Putin intenta manipular a Trump, su ego y todo lo demás, igual que lo hace todo el mundo, incluida su propia administración, sus aliados, todos. Y a Trump le gusta que sea así. Es decir, se imagina a sí mismo como el dios emperador de la humanidad, donde todos acuden a su corte y le rinden pleitesía. Bien, eso es lo esperado. Ahora, la forma en que decide, ya sabes, reaccionar ante esa adulación de Putin, la interpreta como una muestra de respeto y siente cierto por Putin. Eso está bastante claro. Y es una respuesta. Ve a Zelensky y un pequeño arrasano servil, lo Walter Nalai. Siendo justos, creo que esa es una evaluación precisa cuando se trata de esferas de influencia. Creo que realmente debemos tener cuidado al asumir que Estados Unidos está operando dentro de ese marco. Sé que mucha gente usa esas palabras a la ligera, pero si afirmas tener una esfera de influencia como gran potencia en un mundo de grandes potencias, eso también significa que reconoces que otras grandes potencias tienen esferas de influencia en las que dudas en actuar. Y ese no es el caso. No creo que la administración Trump esté realmente avanzando en esa dirección. Quizá hay algunas personas dentro de la administración Trump a las que les gustaría hacerlo, como Elbridge Colby, por ejemplo. Pero esa no es la política exterior de Trump, ya que ha intentado dirigir el Titanic. En cambio, lo que vemos es una retracción y reorganización hegemónica y un impulso de los apoderados hacia adelante, una división del trabajo. Pero no está cediendo Taiwán a China. No está cediendo Ucrania a Rusia. El hemisferio occidental es mi hemisferio y ya ni siquiera se os permite comerciar aquí. Pero también estoy haciendo todo lo posible por provocar un cambio de régimen en Irán. No hay reconocimiento del hemisferio oriental, ni de esa discusión sobre que la presencia militar estadounidense en el hemisferio oriental o la fortaleza Eurasia es una influencia desestabilizadora y no debería estar allí. Así que eso no son realmente esferas de influencia. Bueno, no, lo que pasa, Mark, es que lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Sí, eso es exactamente lo que iba a decir, Peter. Te me has adelantado. ¿Y qué pasa con el aspecto económico de todo esto?
Quiero decir, obviamente Trump es el señor de los aranceles. Aranceles por aquí, aranceles por allá, arrasando. Tariffs there, smashing But up. that's Eso era lo kind que of iba a topic comentar. now. Mm. Yes, I know, Jeremy, you wanted to come in. Sí, lo sé, Sherm. Querías intervenir en So eso. that's one aspect. Así que ese es un aspecto. Of course, the Y luego, por supuesto, en general, lo que acaba de decir Mark, mencionaste el Titanic, está intentando desviarlo del iceberg o lo que sea. Está intentando hacerlo en muy poco tiempo, porque siempre olvidamos lo limitada que es la autoridad presidencial estadounidense, tanto por el sistema de contrapesos, la burocracia, como por el tiempo. Pero claramente se debe que avisiering awesome das doors, Wedgeworth, Hinolaude. Pero ¿cuál es la dimensión económica? ¿Implica, por ejemplo, un dólar débil? Does it involve, Wait, let for me jump in example, there. a Let weak me- dollar? Let me jump in there, John. Let me add quickly to what Déjame intervenir ahí, John. Déjame añadir rápidamente algo a lo que estás diciendo. Trump tiene absolutamente una política exterior. Es decir, si miras sus guerras arancelarias y sus amenazas de sanciones, en realidad está haciendo a China grande de nuevo. Porque aquí en Sudáfrica no nos tienen ningún aprecio desde que llevamos a Israel a los tribunales. Y con los aranceles que nos ha impuesto, que van del 25% al 50%, han afectado directamente a nuestras exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa de mi padre ahora tiene que cambiar de enfoque, tiene que trasladarse de Estados Unidos al este. Esa es precisamente la consecuencia de su política exterior. The consequence of his foreign policy. And what about the dollar? ¿Y qué pasa con el dólar? Porque, por un lado, dijo que quería que el dólar siguiera siendo la moneda de reserva mundial. Por otro lado, claro, se está debilitando bastante. ¿Esa es una estrategia para mejorar las exportaciones estadounidenses? ¿Es una devaluación deliberada? Al fin y al cabo, el precio del oro ha subido un 50% desde que asumió el cargo en la Casa Blanca el año pasado. Entonces, ¿se trata simplemente de proteccionismo y mercantilismo? ¿O en realidad está sense control? ¿Cómo lo ves tú, Pascal? How do you see that, Pascal? Well, I mean, I see it as a consequence. Bueno, quiero decir, lo veo como una consecuencia de la forma en que él lleva a cabo la política exterior, pero no solo él. Quiero decir, recordemos también a Biden. Y ya sabes, todo empezó mucho antes, cuando Estados Unidos comenzó a abusar demasiado de la Carta Estructural. La razón por la que Estados Unidos ha tenido este imperio es porque era un proveedor de servicios global. Proporciona la parte buena del software, Internet, Microsoft, Facebook y así sucesivamente. Proporciona una buena parte del sistema de pagos y dirige las inversiones hacia los países en desarrollo o del sur global a través del FMI, el Banco Mundial y las estructuras que creó antes, mediante el GATT y luego la OMC. Pero en el momento en que estas cosas se vuelven siquiera un poco diferentes de cómo querían utilizarlas, cuando se transforman de herramientas de poder en herramientas de, ya sabes, compromiso multipolar real, Estados Unidos las desactiva. Engagement, the United States shuts them down. Shut down the WTO because it doesn't appoint judges. Cerraron la OMC porque no nombra jueces para el Tribunal de Apelación. Está muerta. También están cerrando otras. Y luego les pone demasiada presión, ¿no? Con las sanciones contra Rusia, sanciones secundarias contra todo el mundo. Las sanciones en este sentido pueden funcionar cuando se usan de forma selectiva contra ciertos países. Es decir, funcionar en el sentido de confinarlos. Mira lo aislada que estuvo Corea del Norte durante tanto tiempo y cómo en realidad Corea del Norte es uno de los beneficiarios gracias, de la agitación actual, porque de repente pueden llegar a acuerdos con Rusia. De repente ya no parecen tan locos, ¿verdad? Por tener armas nucleares. Cuando dicen algo como sí, bueno, mira, quiero decir, había razones, están saliendo de ese aislamiento, porque Estados Unidos está debilitando la infraestructura global que construyó al intentar ejercer demasiada presión sobre todos. Ahora mismo seguimos funcionando con ese sistema operativo, seguimos funcionando con Windows, pero todo el mundo busca una salida. Todos se preguntan, ¿dónde podemos conseguir el siguiente mejor sistema Linux? Para cambiar de algún modo la forma en que operamos. Esto lleva tiempo, pero China está avanzando en ello, Rusia está avanzando en ello, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, y así sucesivamente.
Y eso es algo que enfurece a Trump. ¿Y qué hace él? Simplemente intenta redoblar sus esfuerzos, lo que solo va a acelerar el ritmo del declive. Just going to speed up the rate of decline. Mark, you want to? Mark, ¿quieres hacerlo? Eso se relaciona con lo que dije en mi pregunta hace un momento. En realidad, está lejos de evitar el declive, lo está acelerando. ¿Lo ves así, Mark? Is that how you see it, Mark? That's a consequence. I think inevitably. Creo que eso es una consecuencia inevitable. Quiero decir, es el tópico clásico de Star Wars Una Nueva Esperanza, la primera película. Cuanto más aprietas el puño, más sistemas estelares se te escapan entre los dedos. En cierto modo, Trump, y sin duda también personas de su administración, reconocen que mantener el dólar estadounidense como moneda de reserva global, mientras se persigue al mismo tiempo la hegemonía y primacía occidental liderada por Estados Unidos, resulta extremadamente costoso. De hecho, está empezando a ser paralizante. Y ya sabes, Trump siente un gran resentimiento y desprecio hacia Europa, algo que comparten ciertos sectores de la élite estadounidense, que ven a Europa como un conjunto de sociedades del bienestar, con todos esos lujos, como ya sabes, la educación y la sanidad gratuitas o subvencionadas, y cosas por el estilo. Y los estadounidenses nunca han tenido esas cosas, así que no lo entienden en absoluto. Piensan que los europeos han estado aprovechándose de la hegemonía estadounidense. Así que hay un intento de compartir la carga y una división del trabajo en su política arancelaria. Ya sabes, en cierto nivel, es Trump idealizando la presidencia de William McKinley, por alguna razón extraña. Por otro lado, hemos tenido funcionarios económicos dentro de la administración Trump que han hablado sobre la política arancelaria en la página web de la Casa Blanca, diciendo que no se trata de renunciar a la hegemonía, sino de hacer que el resto del mundo pague por ella a través de los aranceles. Y lo dijeron en esos términos, ¿verdad? Esa es la política arancelaria. Ahora bien, ¿va a funcionar eso? Por supuesto que no. Exacto. Y su instrumentalización comenzó bajo la administración Biden, pero ciertamente continuó. La instrumentalización, ya sabes, de estas instituciones de la hegemonía estadounidense, de su control sobre la arquitectura financiera global, los sistemas de pago y similares, se ha ido demasiado lejos. Y una cosa es hacer eso con Corea del Norte y Siria, pero su intento de, ya sabes, infligir una derrota estratégica a Rusia mediante esos mecanismos ha fracasado por completo. Y eso ha llevado a todo el sistema a una crisis. Y BRICS Plus está formando, como mínimo, la capacidad incipiente de crear un sistema paralelo, porque se reconoce que Estados Unidos ya no es un proveedor fiable de esos bienes públicos globales que mencionó Pascal Lotaz. Si pudiéramos cambiar de tema, chicos, ¿cómo explicamos la política de Irán de Trump? ¿Tienes un chip conectado a mi cerebro, Peter? Bueno, las grandes mentes piensan igual, John. Pero Pascal y Mark, parece que aquí hay un retroceso. También hubo un retroceso en junio del año pasado y hubo un ataque. Así que me tomo todo esto con cautela. Y si tenemos tiempo, las negociaciones sobre Ucrania, la gente está en un vacío. Quiero decir, en realidad son los ucranianos negociando con los estadounidenses y los estadounidenses negociando con Rusia. Pero no hay negociaciones entre Ucrania y Rusia. Es algo muy distorsionado. Pero si pudiéramos centrarnos en Irán, ¿por qué he hablado tanto sobre Ucrania en los últimos años? ¿Cómo veis ambos la política de Trump? Porque todavía no está todo dicho. Adelante. Absolutamente. Si me permitís empezar, ayer tuve esta conversación en mi canal con Rainer Rupp, un antiguo espía de Alemania del Este, en Alemania Occidental, y un gran analista estratégico. Hizo una observación muy acertada. Estados Unidos llevó a cabo despliegues navales frente a Irán en 2 ocasiones anteriores, una en 2012 y otra en 2007, y ambos fueron mayores que la actual. En esas 2 ocasiones tenían allí 2 o 3 portaaviones. Ahora mismo solo han estacionado uno. Así que,
aunque la retórica es la más beligerante de las tres veces, en realidad cuentan con la fuerza más débil disponible. Además, esto ocurre en un momento en que muchos de los sistemas de misiles que tenía Estados Unidos se han agotado por el Estados Unidos ampliado, por así decirlo, en Ucrania, pero también en Israel. Gran parte de ese arsenal se ha visto mermado. Todavía tienen un buen número, pero en realidad tardan mucho en ponerse en marcha. Y aunque todos esos barcos dispararan al mismo tiempo, desaparecería. Así que, en cuanto a lo que estos ejércitos pueden hacer directamente, es una fuerza bastante débil. Por otro lado, intentaron el cambio de régimen, activando todos sus recursos, y supongo que esa era la estrategia principal. De algún modo lo veo como una falta de coordinación. Los barcos llegaron un poco tarde. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos con la postura y algo. Pero en este momento creo que Irán está realmente llamando el farol. Quiero decir, ya desactivó la línea principal de ataque, y ahora la pregunta es ¿qué pasa con lo que queda? Eso llegó demasiado tarde. Así es como lo interpreto, al menos por ahora. ¿Y para qué sirve realmente un portaaviones? Seguramente un portaaviones es un blanco fácil, incluso para Irán. Y no solo eso, ni siquiera tienes que hundir el aparato. Solo necesitas dañar la pista, ¿verdad? Con un solo pequeño impacto, no hace falta hundirlo. Y entonces será dado de baja, o tendrá que entrar en reparación. Así que, en cierto sentido, esta no es una fuerza muy útil la que ha construido. Además, están los otros blancos fáciles en Qatar y en Siria, y así sucesivamente. Por eso Estados Unidos está como, chicos, será mejor evacuar a un par de personas, porque esto podría ponerse muy feo para nosotros. Quiero decir, aparte del hecho de que pueden matar a miles y miles de iraníes de la noche a la mañana, de inmediato, a las 4 de la mañana, eso sigue ahí. Pero ganar es otro asunto. Mark, como dijo Peter, todavía no ha cantado la gorda. ¿Qué crees cantará cuando lo haga? Vale, así que Israel Netanyahu ve, por supuesto, una breve ventana de oportunidad. Entiende que nunca tendrá una administración estadounidense más favorable a la que pueda presionar para que haga cosas, y quiere que Estados Unidos luche una guerra de cambio de régimen contra Irán por él. Y ya hemos visto 2 episodios de eso, ¿verdad? El primero fue el ataque de decapitación israelí, donde imaginaron que podrían derrocar al gobierno iraní, activando algunos asesinatos de Assad y ataques a distancia desde el espacio aéreo iraquí. Y eso no funcionó. Rápidamente se convirtió en una guerra de desgaste con ataques de largo alcance, en la que Irán estaba ganando ventaja, y Estados Unidos tuvo que intervenir, lanzar algunas bombas, declarar la victoria y exigir un alto el fuego, lo cual tuvo. La se refiere a los 12 días del verano paz. Guerra 12 días del año pasado. En esta ocasión, se trató de otro intento de insurgencia liderado por el Mossad y la CIA, destinado a desembocar directamente en un cambio de régimen militar. Una vez más, subestiman constantemente la fuerza y la estabilidad del gobierno iraní y el nivel de apoyo que aún conserva entre la mayoría de la población iraní. Así que la insurgencia de la CIA y el Mossad se desmoronó con bastante rapidez. Al parecer, la tecnología rusa, al menos según Forbes, se utilizó no solo para desactivar Starlink, sino también para rastrear los terminales, ayudando a la contrainteligencia iraní a localizar todos los activos de la CIA y el Mossad. Tienes razón, hubo un desfase temporal. Las fuerzas estadounidenses llegaron, y ahora es como, bueno, ¿qué hacemos? Él ha exigido un cambio de régimen rápido, y el Pentágono le ha dicho que ya sabes, Irán no es Venezuela. Eso no va a pasar. Así que ahora no creo que realmente sepan qué hacer. Eso no significa que hayan dejado de intentarlo.
Pero en última instancia, el gran problema aquí es el talón de Aquiles de la defensa aérea de Estados Unidos y también de Israel, pero sobre todo de Estados Unidos. No tienen suficiente. No disponen de sistemas de defensa aérea competentes, ya hablemos del Patriot, del THAAD o de cualquier otro. Ni siquiera tienen mucho más allá de eso. Y desde luego, no tienen la tasa de producción de interceptores para los sistemas Patriot o CAD que necesitan. Quiero decir, ni siquiera tienen una fracción de lo que necesitan. Para Ucrania, para Israel, para el Pentágono, para todos los aliados del mundo. Raytheon sigue produciendo unas 650 interceptores PAC-3 al año, y el sistema THAAD menos de 100. Así que hagan lo que hagan, necesitan un cambio de régimen rápido, porque si eso no ocurre, bueno, ya sabes, algún ataque de decapitación rápido que se imaginan que podrían llevar a cabo, cosa que no creo, entonces volveremos a estar en junio 2025. Una guerra de desgaste de ataques de largo alcance, con misiles balísticos, misiles de crucero y drones de ataque de largo alcance. En última ansia, irían muchos más de ellos. Son mucho más baratos y, en última instancia, mucho más eficaces que las defensas aéreas estadounidenses e israelíes, mucho más caras y difíciles de producir. Esta es una limitación geopolítica de poder duro de Estados Unidos, no solo con respecto a Irán, sino con respecto a cualquier país que ahora tenga la capacidad de contraatacar a Estados Unidos. Y la proliferación de la tecnología de drones ha hecho eso posible. Teóricamente, podría ser cualquiera, incluido Yemen, incluidos los hutíes, que son capaces de expulsar a Estados Unidos del Mar Rojo debido a los costes implicados. Ahora bien, Venezuela no siguió la evolución del poder militar. No se concentró, no construyó. Si Venezuela hubiera construido una red Herán, aunque fuera incipiente en los últimos años, aprovechando los desarrollos rusos en Ucrania, entonces no tendríamos la situación actual en Venezuela. Pero Irán sí lo ha hecho. De hecho, el Herán, esta arma maravillosa rusa, extremadamente eficaz, y no me importa usar ese término porque realmente lo es, fue desarrollada originalmente por los iraníes. Sí, ha pasado por muchas etapas de evolución en tiempos de guerra desde entonces, pero no va a funcionar con Irán. Tienen demasiada capacidad de ataque de largo alcance. Estados Unidos no dispone de una defensa aérea competente ni suficiente, y estas son realidades geopolíticas completamente nuevas y difíciles en Oriente Medio. Sí, así que Karl Rove, el creador de la realidad, el showman de la televisión o irrealidad, se ha topado con la realidad. Muchísimo. Quiero decir, eso esperamos, ¿no? La esperanza es que en algún momento se den cuenta de que no. Esto tú necesitas una vía de salida, ¿verdad? Y quizá, ya sabes, una de las cosas que conviene tener en cuenta es con todas las tonterías que ha hecho Trump. No creo que intentar iniciar una tercera guerra mundial sea una de ellas. Creo que en realidad intenta hacer lo que quiere sin entrar en el ámbito nuclear. Mira las cosas que no hizo. Por ejemplo, desde hace un año, Estados Unidos tiene derechos de base en Suecia y Finlandia, y salvo una base, no dotaron de personal a las otras 30 a las que ahora tienen derecho legalmente. Así que parece haber cierta reticencia a ir realmente más allá de Ucrania, ¿verdad? Así que, Ucrania, sí, de nuevo, lo mío es mío, lo tuyo es negociable. Negociamos eso, pero no lo hacemos en estas zonas tan precarias, al menos por ahora. Precarious areas, at least for now. That's Well, I mean, Pascal, I don't want to, Bueno, quiero decir, Pascal, ya sabes, no quiero entrar en el terreno del apocalipsis, pero como Mark y yo hemos comentado recientemente, y él lo ha repetido aquí, Israel tiene al presidente más complaciente que podría imaginar en la Casa Blanca. E Israel está intentando resolver todos sus problemas al mismo tiempo, y eso lo hemos visto. ¿Se te pasa alguna vez por la cabeza que por el premio final en Irán, Israel pudiera recurrir a las armas nucleares? Sí, para mucha gente es un estado rebelde.
Quiero decir, vas a condenarlos. Están en esa categoría ahora mismo. Condemn them? I mean, they're in that category right now. La mayor probabilidad de que un Estado utilice armas nucleares es, sin duda, Israel. Porque, de nuevo, toda la estrategia de supervivencia de Israel consiste en asegurarse de que todos los demás ardan, provocar un incendio allí y luego, poco a poco, avanzar sobre eso, ¿verdad? Los altos del Golán y demás, el genocidio en Gaza, la exterminación en Cisjordania y así sucesivamente. Pero necesitan que todos los demás vivan básicamente bajo un asalto constante. Y quieren ampliar eso a Irán. La única razón por la que Egipto no está siendo atacado directamente es porque más o menos está colaborando. Pero todos los demás están siendo atacados. Y la cuestión no es ganar. La cuestión es simplemente asegurarse de que todos los demás estén tan debilitados que Israel pueda de algún modo prosperar en ese contexto. Y si se necesitan armas nucleares para aplicar esa estrategia, creo que las utilizarán. Me cuesta un poco con la otra pregunta. ¿Por qué Israel no ha usado armas nucleares? Quiero decir, vale, supongamos que han violado todos los tratados internacionales habidos y por haber, están arrasando Gaza, y todo lo que oímos es, oh, podría pasar, podría pasar. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, no lo han hecho, no ha sido necesario. Pero para su supervivencia, quizá. No, pero ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría realmente? Todos los demás países árabes de Oriente Medio iniciarían un programa nuclear. Exactamente, eso es lo que ocurriría. Arabia Saudí, Egipto, Turquía, todos desarrollarían armas nucleares. Eso es lo que pasaría, sin mencionar a Irán. O podrían simplemente comprar uno en Pakistán. Pero estoy teniendo dificultades con la cuestión moral aquí. Así que está bien arrasar Gaza usando todo lo demás. Pero en el momento en que te acercas a un arma nuclear, de repente has cruzado algún tipo de línea. Sí, muchísimo. Es una última ratio. Y aún no hemos llegado a esa fase final, desde el punto de vista de los israelíes, diría yo. Quiero decir, guardas eso para el final de verdad. Y en este momento, las cosas van relativamente bien. Quiero decir, podría ir mejor, pero habéis llevado a cabo con éxito un genocidio en Gaza. Espera, Pascal. Siendeist is already Sudan bemerging. Me alegra que en este grupo podamos reírnos de lo horrible que es, ¿verdad? Pero hay gente que, si nos oyera, querría vernos entre rejas. Quiero rebatir una cosa, y es la idea de que Trump está haciendo todo lo posible para evitar la Tercera Guerra Mundial. Puede que él lo crea. Pero quiero señalar que aunque se ha alejado del apoyo militar directo al régimen de Kiev, en favor de que los europeos paguen por el equipo estadounidense, y eso no está funcionando muy bien, ha intensificado la guerra de la CIA contra Rusia a un nivel que la administración Biden nunca alcanzó. En las páginas de The New York Times, la CIA se ha jactado en los últimos años de haber tomado completamente el control de la inteligencia ucraniana y de haberla reconstruido a su propia imagen. Y luego, más recientemente, que dirigieron los ataques del régimen de Kiev contra las refinerías de petróleo rusas y la infraestructura energética, y que también dirigieron los ataques contra el transporte marítimo civil de petróleo en el Mar Negro, el Mediterráneo, el Atlántico y más allá. Y después tenemos este intento masivo de asesinato con drones, llevado a cabo por la inteligencia ucraniana contra la residencia estatal presidencial rusa en la región de Novgorod, en Valdai. ¿Hay alguien que crea que Estados Unidos no estaba como mínimo al tanto y no dio luz verde a un intento de asesinato contra el presidente ruso? Porque no creo ni por un segundo que no estuvieran al tanto, que no lo hubieran al menos autorizado. Eso significa que Trump acaba de intentar asesinar al líder de la mayor potencia nuclear del mundo.
Mark, ¿crees que él estaba al tanto de eso? Absolutamente. ¿Tú lo crees? You think he was? Creo absolutamente que lo estaba, porque parece pensar que hay una desconexión, que todo lo que hace con inteligencia ocurre por debajo de la inteligencia, por debajo del nivel en el que alguien pueda reconocerlo y reaccionar ante ello. Así que creo firmemente que estaba al tanto de ello. Le encantan los ataques de decapitación, ¿verdad? Lo hemos visto implicado en el intento de ataque de decapitación contra el liderazgo iraní, con Hamas, con Hezbollah, con Venezuela, Soleimani. Sí, el asesinato de Soleimani y de los generales iraquíes que murieron al mismo tiempo. Parece tener una especie de fetiche con eso, él y Netanyahu ambos. Es una fantasía tan absurda, porque lo único que ocurriría si lograran asesinar a Putin sería una garantía total, que ya considero inevitable, de que Ucrania perdería su condición de Estado y sería simplemente reabsorbida por Rusia, porque Rusia no se detendría. Y quien sustituyera a Putin sería mucho menos contenido, menos frío y menos pragmático que él. Y la opinión pública lo apoyaría. Pascal. And public opinion would support it. Yeah, sure. Sí, claro. Pascal Lotaz, tengamos una última palabra de tu parte. This is the one thing I cannot judge. Esta es la única cosa que no puedo juzgar, y algo que necesitamos averiguar una vez que se publiquen los documentos. ¿Trump lo sabía? ¿Estaba al tanto o no? ¿Está la CIA bajo el control efectivo de la Casa Blanca, o es como un estado dentro de otro estado? Y ya sabes, tendríamos tantos presidentes estadounidenses muertos si no existieran todas estas luchas internas. Hubo al menos 2, si no 3, intentos de asesinato contra Trump mientras se postulaba y después. Quiero decir, no sé, de nuevo, cómo funciona realmente este sistema. Again, how this system runs. But the point I wanted to make before is not that Trump tried. Pero el punto que quería destacar antes no es que Trump haga todo lo posible por evitar una tercera guerra mundial. Sin duda, está jugando con fuego de una manera muy, muy irresponsable y estúpida. Pero no es Hitler. No tiene esa mentalidad de conquista, de sangre y violencia por gloria. Creo que hay una diferencia. Decir que alguien no es Hitler no es un gran cumplido, pero creo que es una distinción que deberíamos hacer para entender al menos cómo funciona esta administración. Eso no significa que no haya tipos hitlerianos en la administración. Creo que tiene tipos hitlerianos a su alrededor. In the administration, I think he has Hitlerite types. And he is obsessed. Y está obsesionado con esa idea de la paz. Y de nuevo, vale, se puede decir que es todo por aparentar. Quizá lo sea. ¿Por qué seguiría volviendo a ese tema? Acaba de escribirle al primer ministro de Noruega que como no le concedieron el premio Nobel, ya no siente la necesidad de mantener la fachada de trabajar por la paz. Bueno, eso es bastante hitleriano, ¿no? Porque, por supuesto, en 1939, Hitler dijo, siempre he luchado por la paz, pero ahora me han llevado demasiado lejos. De acuerdo, pues sí, tenemos que esperar, como dices, a los archivos y quizá a otras pruebas para averiguar quién controla realmente a quién. No estoy seguro de que nos hayamos acercado más a la verdad, pero ha sido absolutamente fascinante escucharos a ambos, Pascal Lotaz y Mark. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos por vernos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Gracias de nuevo. Adiós. We see you all again next week. Thanks again. Bye-bye. Muchas gracias. Gracias.